Empecemos con la introducción. Como sabemos, se ha estudiado en biología y se han utilizado muchos animales modelos. Tenemos el caso del Caenorhabditis elegans, la Drosophila melanogaster, el Xenopus laevis, el mus musculus que es un animal modelo que se ha utilizado mucho en biología. Tenemos el Gallus gallus, que se ha estudiado también, se ha usado para estudiar biología del desarrollo en el caso de los vertebrados, al igual que en los últimos 30 años se ha empleado el pez cebra. Se ha utilizado el pez cebra en diversos campos, por ejemplo, en biodiversidad, en el estudio de la biomedicina, en genética y también en genotoxicidad. En este proyecto utilicé el arsénico. Este fue puesto en diversas concentraciones y en una solución con agua dulce para ver los efectos en el pez cebra, que fue el animal modelo empleado. Luego nosotros analizamos el daño en el ADN, el daño genotóxico, empleando como técnica el ensayo Cometa, ya que esta permite detectar el daño en el ADN, es muy sensible a bajas concentraciones. Y esta técnica ha sido empleada también con otros tipos de agentes genotóxicos, diversos tipos de metales pesados e incluso también ciertos fármacos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el arsénico es un agente altamente tóxico. Este es involucrado en una contaminación de forma natural, por ejemplo, en lugares en el cual hay presencia de volcanes. Este se filtra a través de las aguas subterráneas y también por la actividad humana. Nosotros nos enfocamos en el estudio de genotoxicidad. ¿Por qué? Porque en el país estos estudios son escasos. Es necesario el empleo de protocolos estandarizados y el uso de animales modelos que sean económicos, sostenibles en el tiempo y de bajo costo. Disculpen un momento. Un momento. Ok, perdón. ¿Cuál es la actividad? La pregunta es, ¿cuál es la actividad genotóxica del arsénico en los eritrocitos nucleados de la sangre periférica, utilizando como bioindicador al pez cebra Danio rerio? ¿Qué justifica nuestro tema? La contaminación en el medio acuático por metales pesados se ha convertido en un gran problema que da bastante preocupación para biólogos y ambientalistas. Los genotóxicos tienen efectos directos e indirectos sobre el material genético
Y el ensayo Cometa es una herramienta para detectar el daño en el ADN en distintas sustancias y tiene una alta sensibilidad a concentraciones muy bajas. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo general es determinar la concentración letal media y evaluar la actividad genotóxica del arsénico en los eritrocitos nucleados de la sangre periférica del pez cebra. Como bioindicador, los objetivos específicos: determinar la CL50 del arsénico sobre el pez cebra y determinar el daño genotóxico en los núcleos de los eritrocitos producidos por el arsénico en el pez cebra mediante la técnica ensayo Cometa. Un poco sobre el marco teórico. La genotoxicidad es el resultado nocivo de la interacción de agentes químicos como distintos tipos de metales pesados, pesticidas o físicos. Puede ser, por ejemplo, radiación, etcétera, en el ADN. La concentración letal media es obtenida por estadística de una sustancia que se espera que produzca el 50% de la muerte de los individuos durante la exposición. Esto en un periodo determinado. Y el arsénico, bueno, sabemos que es un elemento químico metaloide altamente tóxico y que produce diversos daños a nivel genético, sobre todo en la forma arsenito, pero la más abundante es el arseniato. El pez cebra es un pequeño teleósteo del sudoeste asiático, de la clase Actinopterygii, del orden Cypriniforme, de la familia Cyprinidae y de la subfamilia Daninorinae o Raspoborinae. El pez cebra ha sido muy útil, ya sea en el empleo para mutagénesis, en imagen celular in vivo, en ablación de células dirigidas, por ejemplo, se usa mucho para destruir pequeños células tumorales, en fisiología celular in vivo, en expresión transgénica condicional, permitiendo el uso de ciertos genes de otras especies para poder ser introducidos. Un knock-in, también provocar un knockout, crear líneas transgénicas fluorescentes, detección de moléculas pequeñas, por ejemplo, el empleo de drogas que puedan bloquear algún fenotipo que es, digamos, que conlleva una patología. Mutagénesis dirigida. Aquí, por ejemplo, el empleo de líneas del pez cebra en la cual presentan un gen que produce una enfermedad determinada, por ejemplo, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Knockdown de genes, cuando se usa un morfolino, que es un oligonucleótido, en el cual se hibrida al ARN y bloquea la expresión, y de esa manera podemos ver los efectos. Bueno, y la imagen celular in vivo, porque se usa mucho, por ejemplo, el empleo de técnicas como la inmunofluorescencia y la hibridación in situ. Aquí tenemos su ciclo de vida. Podemos ver que el empleo es de forma meroblástica. En solamente 24 horas ya tenemos prácticamente formado al alevín. El pez cebra presenta las características tanto del Caenorhabditis elegans como el de la Drosophila.
la alta fecundidad, ya que las hembras maduras ponen varios cientos de huevos en intervalos semanales, el tiempo de generación o de maduración es bastante corto, de 3 a 4 meses, un rápido desarrollo embrionario, la fecundación es externa, lo cual da una ventaja para poder obtener los embriones que son transparentes y es de fácil mantenimiento. El ensayo Cometa es una técnica utilizada para la detección in vitro o in vivo del daño causado al ADN por agentes genotóxicos en las células. Consiste en la suspensión celular, una preparación de los portaobjetos, la análisis celular, una electroforesis alcalina, una neutralización y una tinción del ADN para visualizar los cometas. Este más o menos sería el resultado. Esto muestra una célula sin daño, esto es el ADN, y esto sería una célula con daño, en el cual podemos ver una forma peculiar, por eso es llamado cometa. Bueno, con respecto a la metodología, la población de estudio fue de 300 especímenes de pez cebra, adultos de ambos sexos, en el laboratorio de mejora genética y reproducción animal de nuestra facultad. Los animales fueron instalados en peceras adaptadas en condiciones apropiadas para su desarrollo. Estos fueron aclimatados 2 semanas antes del inicio de la prueba. Los peces fueron puestos en grupos de 6 individuos por cada concentración, además de un control negativo. La solución fue puesta en recipiente plástico y se registró la mortalidad a las 96 horas. Luego, estos datos fueron ingresados a un programa estadístico llamado PROVI para obtener la estimación de la concentración letal media. En la concentración letal media se observa la supervivencia de los grupos de 6 peces en 3 repeticiones y la de un grupo control del mismo durante 96 horas. Luego de hallar la concentración letal media, con los límites de confianza del 95%, se usaron concentraciones por debajo del entero, es decir, nuestra concentración media, luego la mitad, un quinto y un décimo según protocolo. El procedimiento en el ensayo Cometa. Bueno, básicamente se prepara como una especie de sándwich. Este es el preparado de láminas, en el cual se usa una primera capa de agarosa en un punto de fusión normal. Luego, una segunda capa con un bajo punto de fusión de agarosa y con la sangre que contiene los eritrocitos. Y luego una tercera capa de agarosa a bajo punto de fusión. Estas células las pasamos a una solución de lisis con altas concentraciones de sales y detergente, en el cual rompen la membrana celular, ¿no? Permite eliminar diversos residuos y otras proteínas. Esto durante 1 hora y media a 4 grados Celsius de oscuridad. Luego estas son colocadas en una placa Petri para proceder a la denaturación del ADN durante 20 minutos en oscuridad a 4 Celsius. Luego, las láminas son colocadas en la cámara electroforética que permite la migración del material genético durante 20 minutos a 21 voltios y 270 miliamperes. Posteriormente, la neutralización, en la que se eliminan los restos de sales presentes en los geles y se renaturalizan las cadenas de ADN en la cabeza del cometa.
Esto se hace con 3 baños de 5 minutos y luego se fija con etanol absoluto por 10 minutos. Posteriormente iniciamos con la tinción. En este caso en particular usamos una solución de 0.25% de nitrato de plata, 40 microlitros en cada 100 mililitros de formaldehído al 37% y se complementó con agua destilada. Luego se cubre toda la lámina con la solución por 15 minutos hasta observar el oscurecimiento de la lámina. Luego son enjuagadas en agua destilada y se deja secar. Y posteriormente podemos empezar con el análisis con microscopía óptica. Las consideraciones éticas. Bueno, se tomó en cuenta los siguientes principios básicos. Evitar el sufrimiento innecesario de los animales y evitar el riesgo del manipulador. Para fomentar la aplicación de la regla de las 3 R's, la reducción, el refinamiento y el reemplazo. Los experimentos fueron realizados de acuerdo a todos los protocolos de bioseguridad del laboratorio de mejora genética y reproducción animal de nuestra facultad, dado por la Asociación para el Empleo y Bienestar Animal en la investigación y docencia del Perú. El manejo de los animales aplicando las 3 R's, los peces vivos fueron mantenidos en un ambiente en óptimas condiciones. Se seleccionaron los peces con características similares para que no altere la parte experimental, y en las condiciones ambientales fueron controladas en un sistema de soporte total bajo recirculación total del agua dulce. Y se usó una misma dieta ad libitum con una iluminación de 14 horas y el control de calidad del agua, y cuyos parámetros estuvieron estandarizados durante todo el periodo de estudio. El sacrificio se consideró una dosis de 60 miligramos por litro de la solución de eugenol en el agua para ocasionar la muerte del animal, y a los 10 minutos de la pérdida completa de los reflejos del mismo, el ingreso al estado de inconsciencia. Y aquí muestro mis resultados. Como pueden apreciar acá, esta es una gráfica del modelo ajustado con intervalo de desconfianza al 95%, que se muestran los resultados de un modelo de regresión Probit para describir la relación efecto-concentración. Y esta gráfica, que básicamente es lo mismo, solo que aquí se ve reflejada en porcentaje, podemos observar el valor de la concentración letal media al 95% del límite de confianza, que fue 0,3 miligramos por litro en el daño regio por pez cebra. Nuestra tabla que muestra básicamente las predicciones por los porcentajes más relevantes de cada concentración con límite de confianza de la concentración letal media inferior y superior. La media de esto nos da nuestra concentración letal media. La mortalidad versus la concentración expresada en miligramos por litro. Los efectos de toxicidad entre las 2 a 48 horas de exposición se vieron aquí presentes, y luego se mantuvo hasta las 96 horas sin variaciones. Obviamente podemos observar que a mayor concentración todos los animales murieron. Esta tabla muestra la tabla de predicciones inversa para la concentración, en la cual podemos observar diversos tipos de cometas y la concentración. Acá tenemos nuestro control y podemos observar que a medida la concentración es más alta, el daño es más severo.
Esto es básicamente lo mismo, pero reflejado en gráficas, en la cual en el control podemos ver que no hay presente ningún daño. En el caso de nuestra concentración letal media, podemos observar todos los tipos de cometas y una frecuencia muy alta del daño severo del cometa de tipo 4. Aquí, aún a la mitad de nuestra concentración letal media, aún están presentes todos los tipos de cometa y sobre todo la frecuencia del tipo 4, que es bastante alta. En el caso a un quinto de nuestra concentración letal media, se observa aún un daño persistente y observamos todos los tipos de cometa. A un décimo de nuestra concentración letal media, aún está presente el daño severo y grave. Esto quiere decir que hay una alta sensibilidad del ensayo cometa para detectar daño en la sangre periférica del pez cebra. Algunas imágenes, este es un cometa de tipo 0, significa sin daño, de tipo 1, con daño muy leve. De tipo 2 podemos observar ya la forma de la cola. De tipo 3 con daño grave, podemos observar toda la forma de la cola del cometa. Y del tipo 4, que es la destrucción total del material genético. Bueno, las discusiones. Los peces son buenos indicadores, tal como lo reportan muchos autores. Estos agentes tóxicos producen alteraciones morfológicas nucleares en los eritrocitos y también en otros tejidos, lo cual han sido utilizados por diversos autores como posibles indicadores de genotoxicidad. La frecuencia registrada entre las 24 y 96 horas de tratamiento con la concentración letal media fueron significativamente mayores para el tipo 4 de daño grave, mostrando la destrucción total del ADN. Y estos estudios corroboran, digamos, la forma de cometas que fueron clasificados de acuerdo a la longitud de la cola. Aquí, algo muy interesante es que nuestros resultados muestran que el tipo de 4 fue más evidente, y esto muestra que está acorde a otros proyectos en el cual se usaron animales modelo como ratones, con también cometas del tipo 4 más frecuentes a mayor concentración, no solamente en sangre periférica, sino también en otros tejidos con la destrucción total de la célula. Las conclusiones, se observó el efecto genotóxico sobre los eritrocitos del pez cebra a partir de una décima parte de la concentración letal media. Observamos todos los tipos de cometas en las distintas concentraciones. El tipo de cometa 4 fue el más frecuente en la concentración letal media, y esta se reduce conforme a la concentración es menor. Y se pudo comprobar la versatilidad del pez cebra para el ensayo cometa, usando sus eritrocitos para visualizar diversos tipos de cometa. Se logró observar todos los tipos de cometa a un tiempo aproximado de 24 horas de procesamiento. Asimismo, sería factible la realización de dicho protocolo usando un mejor tipo de microscopio y una sonda o una proteína fluorescente, el cual mejoraría mucho la visualización de los cometas. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Que estudiar las consecuencias de la exposición al arsénico a lo largo del desarrollo embrionario hasta la etapa adulta en pez cebra. Comparar los posibles cambios fenotípicos y la descendencia expuesta al arsénico. Empleo de definiciones
o colorantes utilizados más específicos para el ADN, como el bromuro de tidio, el yoduro de propídio o el DAPI, que marca muy bien los núcleos, lo cual permitiría una mejor visualización del ADN. En el presente estudio se han empleado técnicas no fluorescentes, como la tinción con nitrato de plata. Un agradecimiento a mi profesor Carlos Espoto como mi asesor y guía en el proyecto, al profesor Félix Álvarez con su apoyo y a los docentes en general por mi formación, a los compañeros de aula por su apoyo como Hugo Medina, entre otros, y a mi familia en general, a mi novia Catalina Pineda y a mi padrastro Carlos Bandini por su apoyo incondicional. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar, siguiendo con el protocolo, vamos a pasar a las preguntas y a las recomendaciones posibles. Primero vamos a dar paso a uno de los miembros del jurado, a la magíster Victoria Isabel Murriarra. Adelante, profesora. Gracias, profesor. Muy interesante tu trabajo, Ricardo. Gracias. Tu tesis. ¿Se pueden apagar, por favor, sus... A ver, estaba revisando tu tesis también. Vamos a darte también algunos alcances en relación a varios puntos importantes que he ido encontrando, que va a ayudar a que puedas, lógicamente, que este documento tenga una mejor presentación. He visto, primero, lógicamente, es un tema importante en investigación porque nos permite o también ayuda, lógicamente, a que reconozcamos el impacto que puede tener, ¿no?, esta sustancia tóxica en ambientes importantes, ¿no?, a nivel como contaminante ambiental. Sabemos muy bien de que esto lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no?, en medios acuáticos, es parte del mismo suelo, y que lógicamente puede generar una serie de contaminantes para no solamente animales, sino plantas también, ¿no? Se ha visto un efecto mínimo. Ahora, en relación a tu trabajo, veo ahí que te planteas dos objetivos: determinar la CL50 de arsénico sobre el PCB y determinar el daño genotóxico. Nos has explicado, es muy sencillo, se ha entendido muy bien el desarrollo de tu investigación. En relación a... veo acá, por ejemplo, en tus hipótesis, veo que hay un planteamiento, de repente ha habido ahí una equivocación que muchas veces puede pasar, ¿no? En una hipótesis nula has considerado a lo que vendría a ser el planteamiento de una hipótesis alterna. Eso me gustaría que revises en el documento. Ahí hay una confusión. No sé si tienes a la mano tu documento para que puedas ir considerando esos cambios que habría que hacer. Ok, ahora no lo tengo a la mano, pero sí, sí sé en qué punto. ¿Ya? Ese es un punto importante. Luego, en la revisión encuentro en general hay algunas necesidades también. La universidad nos exige la presentación de un documento en un tipo de estilo, y ese estilo hay que considerarlo, porque lógicamente este documento va a pasar, ¿no?, por una... va a ir para el repositorio y necesita lógicamente que contemples todos los requisitos importantes, y en este caso es el diseño. Hay que considerar en tablas y en figuras. Veo que ahí hay que hacer algunas modificaciones, ¿ya?
desde la ubicación del número de figura, el título, el encabezado y el cuerpo y la nota que debe de tener debido al diseño acá que nos exige la universidad. Ya, hay algo también en metodología, es que no has consignado este ámbito temporal y espacial. Ahí también hay una necesidad de mejora, no está contemplado, es decir, ahí necesitas colocar esa información. Ok, porque en el proyecto sí está esa información, me parece. Bueno, pero en la tesis... Pero en la tesis no lo he puesto, claro. Sí, es el documento final. Hay algo también importante, ya cuando nosotros presentamos el documento, lógicamente tiene que estar en un tiempo, ¿no? Ya el proyecto es en un futuro, pero la tesis es en un pasado, ¿no es cierto? Entonces hay que contemplar también verlos, ¿ya? En procedimientos específicamente, letras cursivas y nombres científicos también que son importantes. Después, en resultados, me parece que hay que revisar lo que te comentaba hace un momento, figuras, tablas, ¿no? Todo lo presentado en relación al estilo que nos exige la universidad. En relación a la discusión, veo también de que necesitamos, hay varias partes en las que necesitamos discutir nuestros resultados. O sea, esa parte es solamente discusión, plantear nuestros resultados y ayudarnos de los antecedentes para poder dar la explicación correspondiente, ¿ya? Ya no es necesario de que consideremos de repente algún texto que ya no es relevante, sí considerar aquello que explique mucho mejor nuestros resultados. ¿Ya? Ahí veo mucha información ya, Ricardo, que no es necesario que la consideremos, hay que hacer una revisión en discusión. Hay bastantes párrafos que no necesariamente explican los resultados, ¿ya? Entonces, hay también, como si los hay, algunos que, como también te he escuchado ahora en tu exposición, que pueden explicar muy bien también lo que has obtenido, ¿no? En relación a las conclusiones, ahí también voy a hacer, en ese aspecto también corregirte lo siguiente. Tú tienes solamente 2 objetivos específicos, ¿ya? Pero planteas 5, me parece. Hay 5. Esos 5, al leerlos, nos explican a esos 2. ¿Ya? Pero entonces tú solamente tendrías que dar respuesta a esos 2 objetivos. Es decir, solamente deberían de aparecer 2 párrafos, es decir, 2 conclusiones que nos permitan ya dar respuesta pues, a la meta, donde ya llegamos y lógicamente eso es las conclusiones finales, ¿no? Bien, eso y insisto nuevamente en relación a el estilo que nos exige la universidad y eso también tiene que ver con la referencia bibliográfica. ¿Ya? Esos serían en relación a preguntas, a ver, al leerlo y la explicación que tú has dado es bastante clara, ¿no? Las fotos que has obtenido, me parece en el caso de la categorización de daño, no sé si nos podrías explicar también, porque no me parecen muy, no sé si manejabas qué equipos utilizaste para tener estas fotos. Sí, bueno, en ese momento la universidad como que estaba un poco en crisis, teníamos no muy buenos microscopios. Incluso yo pensé en usar algún tipo de tinción fluorescente, pero no había forma. Entonces obtuve
se hizo la tinción por nitrato de plata, la cual no es necesario la tinción fluorescente porque no contábamos con los implementos, ¿no? Es por ello que usando lo que tenía a mano, un microscopio óptico más o menos bueno, tuvimos esas imágenes y se seleccionó las mejores fotos para explicar más o menos cada tipo de cometa, ¿no? que se encontraba. En relación a la figura 13, que son fotos en blanco y negro, no sé si son fotos tomadas por ti o de repente... No son tomadas por mí. No son tomadas por mí, pero es como un esquema la cual muestra cómo más o menos son los cometas y luego lo contrasto con las imágenes que obtuve, ¿no? Okay. Lo importante es que se vea el núcleo y la forma del cometa, la cola, la llamada cola, que ahí es el daño. Sí, pero necesitamos entonces darle los créditos correspondientes al autor. No veo eso en las fotos, en las figuras que usemos, que no nos, que las estamos utilizando, lógicamente. Eso sí es importante, dense cuenta en la actualidad y es mucho más riguroso todo eso, ¿no? Entonces tenemos que hacernos ya una condición de constancia en darle los créditos correspondientes a quien corresponda, ¿no? Sí. Eso. Después, algo que va en relación a tu trabajo, me gustaría saber también con relación a la mortalidad, ¿no? ¿Cuál es en sí 0.3? Me parece que a partir de 0.3, ¿cómo nos podrías explicar? Bueno, nuestra concentración letal media resultó ser 0.3 miligramos por litro. Entonces, es cuando el 50% de los individuos mueren. Luego, como se puede apreciar, a más altas concentraciones, prácticamente todos los individuos mueren. Entonces, nosotros usamos el 0.3, que es la concentración letal media, la cual luego es fraccionada en un quinto, en la mitad, luego un quinto y un décimo, para poder recién ahí hacer el procesamiento para visualizar los cometas. ¿Por qué no se usa más de la concentración letal media? Porque prácticamente todas las células están destruidas por el arsénico. Es imposible prácticamente. Por ello se usa la concentración letal media, ¿no? En este proyecto. Okay. ¿A partir de qué horas, a partir de qué número de horas empezó ya el proceso de muerte, ¿no? El mayor número de individuos muertos. Déjenme decirle que en altas concentraciones, más de la concentración letal media, morían prácticamente todos en unas horas, en 2 horas. Pero se puede ver ya con la concentración letal media aproximadamente a las 48 horas. Y luego ahí, basándonos en la concentración letal media, se mantiene hasta las 96 horas. Más adelante, con concentraciones más altas, todos los individuos mueren. O sea, la concentración más baja, ¿a cuántas horas más o menos los primeros individuos empiezan a morir? Ok, en el caso de las concentraciones más bajas a la concentración letal media, no mueren. Justamente esos fueron sacrificados para poder visualizar los cometas. Y concentraciones más altas a
concentración letal media, sí, todos mueren y, como dije anteriormente, sería imposible visualizar los cometas. Por ello se hace estos fraccionamientos, ¿no?, de la concentración letal media a 1/10. ¿Por qué? Hay una razón de ello. Por ejemplo, el arsénico está permitido por la OMS en agua potable, aproximadamente 10 microlitros. Esto sería 0.01 miligramos por litro. Y otros dicen hasta 0.05. Nuestra concentración letal media justo es más o menos en el medio. Y esto muestra que a pesar de la baja cantidad, siempre es tan sensible la técnica ensayo cometa que podemos detectar, al menos en el caso del pez cebra, este daño genotóxico. Se ha implementado esta técnica bastante en moluscos, por ejemplo, o para determinar si alguna área marina está contaminada. Pero hay muchos casos, por ejemplo, en el Perú, sabemos los problemas que hay con las minas, por ejemplo. Ha habido casos de que ha habido contaminación en seres humanos por consumo, ya sea de alimentos o de agua potable, supuestamente, pero no se ha hecho un estudio intensivo sobre esto. Le cuento un caso muy conocido en Bangladesh, en el cual había una contaminación, ni siquiera era por actividad humana, sino por actividad ambiental, natural, en el cual los pozos de agua potable estaban muy contaminados y hubieron muchas personas que se intoxicaron y murieron, o tenían manchas, daño cutáneo, que fue un gran problema en Bangladesh. Y yo creo que en el Perú deberíamos de tener mucha atención, ya que hay tantísima minería ilegal, por ejemplo. Así es. Y también el peso tamaño, ¿no? En el caso de tus peces, la cantidad es, como dices, tan pequeñita, pero lógicamente en ellos el tamaño y el peso que tienen refleja. Justamente la concentración letal media, de acuerdo también al genotóxico, se ajusta exactamente al tipo de animal modelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, se ha hecho en peces también, en otros, usando otros agentes genotóxicos, que eran mucho más grandes, siempre se hacía con sangre periférica. También se tomaba en cuenta otros tejidos porque, de igual manera, sobre todo en el hígado, las células estaban totalmente destruidas, ya se hacía ya un estudio más morfológico, ¿no? Pero el ensayo cometa, a pesar de que es una técnica un poco tediosa, permite visualizar con mucha sensibilidad. Y eso es lo interesante, porque tal vez en un futuro, por ejemplo, se podría usar el agua el agua potable donde se tenga alguna sospecha y usar esa agua para ver en el pez cebra, usándolo como animal modelo, si hay algún grado de contaminación, ya sea no solamente por arsénico, sino cualquier otro metaloide, y observar efectivamente, obtenemos diversos tipos de cometa, quiere decir que hay cierto grado de contaminación, ¿no? Así es, Ricardo. Interesante tu trabajo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Las referencias que quería darte en relación a tu trabajo. Muy bien. Muchas gracias, profesora Victoria. Vamos a dar pase a nuestro siguiente jurado, a la colega Marilena Rodrigo. Adelante, por favor. Gracias, doctor Jorge. Bueno,
felicitarte también, Ricardo, por el excelente trabajo que acabas de presentar. No es sencillo, yo he trabajado también con pez cebra, viendo también el tema de toxicidad, y no es sencillo, y más aún en las condiciones en las cuales te has tenido que enfrentar. Yo tenía algunas preguntas para hacerte, pero ya la profesora Isabel se ha anticipado. Por ejemplo, quería preguntarte por qué el arsénico, ¿no? Y por qué también esa técnica de ensayo cometa, pero ya lo has respondido. Entonces, solamente me quedaría de repente agregar, y bueno, hay algunas observaciones que ha hecho la profesora Murribarra, válidas también con respecto a algunas formas, ¿no? de la tesis. Bueno, de repente me quedaría decirte cuál tú crees que sería el alcance, ¿no?, que tiene el pez cebra para usar como un modelo animal. Bueno, sobre todo en biomedicina y también en genotoxicidad, últimamente se está estudiando mucho. Por ejemplo, hay muchos artículos, uno en particular que me llamó la atención, lamentablemente no recuerdo mucho el nombre, pero se usa un fármaco para poder, digamos, bloquear un fenotipo dado por una mutación en la cual no permite el desarrollo normal del sistema vascular, afectando toda la parte del tronco y la cola. Y porque el pez cebra tiene muchos genes conservados o sea, que conservan muchos genes relacionados al ser humano, y esta técnica, esta droga, en las primeras 6 horas del desarrollo, digamos, rescata o corrige y permite el normal desarrollo de estas células. No recuerdo muy bien la enfermedad, pero digamos que genera una deformidad en la aorta. Y este artículo fue muy interesante. También en el caso por ejemplo, en biomedicina, yo estoy haciendo una maestría en biología molecular y estoy trabajando en pez cebra. Y hay muchos proyectos. Uno, por ejemplo, sobre el gen SOD1 que afecta y produce la esclerosis lateral amiotrófica. O también, por ejemplo, en el Alzheimer. También hay líneas del pez cebra. En mi caso, yo uso una línea que se llama FLI, la cual permite visualizar con fluorescencia, ya integrado, porque este gen ha sido introducido en el pez cebra, se ha creado esta línea para poder visualizar, digamos, tejidos específicos. En este caso, el sistema nervioso, el sistema vascular, ¿no? Yo estoy trabajando con un gen que se llama SMPX, sería pequeña proteína muscular en el cromosoma X, y este gen afecta no solamente el músculo esquelético, y también provoca edemas en el corazón, sino también cuando este gen es afectado produce sordera. Entonces, hay un trabajo previo al mío que estoy haciendo, en el cual he estudiado cómo este gen, cuando es mutado, afecta el desarrollo normal de las células ciliadas. La ventaja que tenemos con el pez cebra es que, aparte de las células del ciliado del oído interno, también presenta unos órganos sensoriales a todo lo largo de la línea lateral del pez cebra, que son llamados los neuromastos, formados por diversas células que forman una especie de rosquilla que son ciliadas, tienen un quinocilio y unos cilios más pequeños. Y afectando este gen, se producen menos neuromastos, y esto lo podemos ver por diversas técnicas.
usando, por ejemplo, en la hibridación in situ, en el cual podemos observar cómo este gen se expresa, podemos observar una sobreexpresión y ver qué cosa sucede. También podemos usar otras técnicas como la inmunofluorescencia, en el cual podemos visualizar en qué, o sea, qué proteínas, como lactina, tal vez, o entre otras, cómo son afectadas. Para concluir, el caso de este gen que estoy estudiando, que afecta, también provoca provoca un tipo de distrofia muscular que ya ha sido detectada en seres humanos. Podemos observar que en el pez cebra, cómo los músculos presentan huecos, hoyos, ¿no? Y esta malformación significa que este gen está relacionado con está relacionado con la vinculina, que es una proteína que hace de puente con lactina y otras proteínas que forman el músculo, ¿no? Y así diversas formas, también en cáncer. Últimamente se está creando distintas líneas para poder estudiar, por ejemplo, los morfogenes, o también durante el desarrollo embrionario se está usando muchísimo estudiar los embriones, qué genes son esenciales y cómo la mutación de estos genes provocan distintos fenotipos, ¿no? Es muy versátil, es muy versátil el pez cebra. Ok, Ricardo, muchas gracias. Sí, efectivamente, las aplicaciones que se usan ahora en la ciencia, ¿no? En la biotecnología también del pez cebra son muy amplias. Inclusive no solamente con estado adulto, sino también en estado larval. Sí. Has mencionado algunas de ellas, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Donde ha habido bastantes trabajos al respecto también. Sin embargo, tengo una curiosidad, solo es una curiosidad. Cuando yo estuve trabajando con pez cebra, bueno, en esas épocas hubo problemas para conseguir el pez cebra silvestre, porque más se consiguen pues los que ya han sido modificados, ¿no? Los fluorescentes, como tú mencionas. Claro. ¿Cómo hiciste para conseguir el pez cebra silvestre? ¿De dónde fue? ¿Lo importaste del extranjero o no? No. Yo lo conseguí en Lima, porque son peces también ornamentales. Lo compré en Girón, Ayacucho, los peces. Hubiera sido interesante, por ejemplo, ya tener ese tipo de peces en el laboratorio, pero no, los tuve que conseguir en Girón, Ayacucho y verificar, digamos, estos pasaron por 2 semanas para ver si no tenían algún problema ni nada para poder utilizarlos en el proyecto, o si no podía alterar los resultados, ¿no? Claro, efectivamente por ello te hacía la consulta. Cuando tuve yo la oportunidad de trabajar también, nosotros lo importamos, ¿no? Del extranjero y nos entregaron con una certificación, por decirlo, una constancia, de que eran de una determinada línea. Sé que aquí en el Perú todavía no hay ese tipo de certificaciones, ¿no? Trujillo, cuando en el Girón Ayacucho vienen de Trujillo, muchas veces, ¿no? O también me parece que acá en la parte del cono norte también hay algún tipo de, no sé si llamarlo acuario. Y lo curioso que no es crear una línea con el pez cebra no es difícil en realidad. Pero obviamente los resultados se ven luego de 3, 4 generaciones, ¿no? Pero es muy interesante crear líneas específicas, ¿no? Para ciertas enfermedades, o tal vez
fluorescencia, darle la capacidad de que ciertas estructuras se visualicen mucho mejor, ¿no? Es muy Claro. interesante. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que has tenido, has conseguido buenos resultados. Eso es lo importante. Creo que a futuro, me imagino, ¿no? Con tu asesor, con el doctor Carlos Escoto, en su laboratorio se podrían conseguir, creo que han estado trabajando inclusive ya antes en ello, ¿no? Y seguramente se va a continuar en esa línea de investigación. Gracias, Ricardo. Crear una propia línea y luego hasta patentar, ¿no? Porque no, Muchas claro que gracias. sí. Gracias a ti, Ricardo. Bien, no tengo más preguntas, doctor López. Muy bien, muchas gracias. Sí, luego de haber escuchado aquellas preguntas propiamente sobre el tema, ¿no? También de mi parte surgen algunas interrogantes. Por ejemplo, usted tiene una determinada cantidad de antecedentes, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos antecedentes usted consultó para poder generar este trabajo? Bueno, revisé muchos artículos, pero no los recuerdo, la verdad. ¿Qué fuentes utilizó para poder hacer la recolección de estos antecedentes? Revisé artículos en el cual se había empleado, digamos, se había empleado el ensayo Cometa. También revisé otros artículos en los cuales se había empleado el pez cebra, no específicamente para genotoxicidad, pero sí para otros proyectos de investigación. Revisé muchas tesis relacionadas también a genotoxicidad y que se usaban otros agentes genotóxicos, digamos cadmio o entre otros. Y de esa manera, esas bases de datos que usted ha utilizado para poder obtener esos antecedentes, esos artículos, ¿qué base de datos? Bueno, me basé en los resultados y protocolos que se usaron. Cuando hablamos de base de datos, hablamos, y usted habla de artículos, entonces por ahí yo puedo decir la base de datos EBSCO, ProQuest y otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con relación al tema de artículos, de repente. Puedo haber usado también algunos gestores, ¿no? Algunos gestores bibliográficos. Usted también, sí. Pero, ¿no? En el cual seguro, así es, sí. qué sé yo, o sea, sí veo que entiendo, sí. No había entendido la pregunta, sí, he usado Science, he usado Nature, he usado otras más no tengo los nombres en la cabeza, pero siempre las principales, ¿no? Nature, Science, entre otras bases de datos, lo cual uno puede encontrar diversos tipos de artículos dependiendo del tipo del campo de investigación, ¿no? Claro, ¿por qué quería que usted lo resaltara? Porque en la sala también hay presentes que posiblemente todavía no han sustentado, ¿no? Y quizás les sirvan como ejemplo a lo que usted pueda haber consultado, ¿no? Y que puedan tener una retroalimentación, que quizás puedan buscarlo, ¿no? Uy, qué cosa es esta fuente de datos, de repente obtengo pues una información más actualizada, ¿no? Si bien es cierto, no se puede cortar pues aquellas informaciones de antaño seguro como bases, pero obviamente pues las referencias propiamente seguro pues tienen que ser lo más actualizadas, ¿no? Para que ese trabajo pues sea, digamos, mucho más útil, llamémosle así, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ahora,
En el otro punto en el cual yo le quería preguntar, pues hay una parte en la cual siempre se hace esta condición de recolección de los datos propiamente. Por ejemplo, pues usted menciona en esta condición donde estaba acá, el tema para poder usar esa muestra, para calcular la muestra, por ejemplo, ¿no? El nivel de confianza, usted habla sobre esos intervalos, ¿no? Habla posiblemente, pues, en esa condición del tamaño de la población o del tamaño de la muestra propiamente, ¿no? Y en esa técnica de recolección de datos hay fuentes que son de carácter cuantitativo, una primaria cuantitativa, por ejemplo, o una fuente cualitativa, por ejemplo, ¿no? O a veces también la condición de la fuente puede ser, pues, ambas vistas, ¿no? Y siempre lo pregunto porque hay que tenerlo bien claro, ¿no? Su técnica que usted utilizó y el instrumento de recolección de datos, entiéndase así, por favor, el instrumento de recolección de datos que usted hace para poder recoleccionar, o sea, para poder procesarlo, ¿no? ¿Cuál fue? Entre técnica e instrumento. Bueno, fue cualitativa. La fuente. ¿La fuente cualitativa o fue cuantitativa? ¿O fue mixta? Porque hay que diferenciar fuente, técnica e instrumentos de recolección de datos o de recojo de datos, si lo quiere entender así, ¿no? Bueno, fue más bien mixta, diría yo. Y también usamos el programa para introducir los datos, obtener la CL50 usando dos variables, causa-efecto, ¿no? Y luego nuestra variable dependiente fue nuestro resultado, el daño, y nuestra variable independiente, el causante, ¿no? El arsénico. Básicamente eso. No sé si responde su pregunta. A ver, respecto a ello, asumo, usted para hacer ese recojo de datos, la técnica que debe haber usado es de experimentación, es una parte experimental, como fuente primaria cuantitativa, ¿no? Y posiblemente, pues, esa recolección de data pudo haber sido con un instrumento, llamémosle, ver cuál, una guía de repente de observación experimental, no pudo haber sido ello, si ese era un tema de experimentación, o quizás una ficha de recolección de datos, que también es un instrumento que propiamente se va validando y como tal, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa relación, sobre todo en la parte experimental, cuando usted hace ese procesamiento de recojo de datos, y obviamente sí, pues posiblemente después ya lo procesa, ya se explica, lo interpreta propiamente, pues, ¿no? Pero a veces cuando tenemos la información, el poder trasladarlo con esa metodología es de mucha importancia para que pueda entenderse. ¿Sí? Ese es posiblemente el tema de la recomendación, ¿no? Sí, muy bien los puntos que también la colega, la profesora Victoria hizo con respecto, pues, a aquellos puntos en los cuales sí, yo también los había visto, ¿no? En el caso, por ejemplo, y acá lo tengo, pues, en esta propiamente, un ratito. ¿Dónde tenemos acá? Acá. No. Entonces debe estar acá. Ya. Cuando usted hace su relación, ¿no? De sus conclusiones, ¿verdad? Claro, usted tiene un objetivo general y dos objetivos específicos, me parece, creo que es así. A ver, vamos a ver acá, sí.
sí, un objetivo, ¿no? Determinar primero la concentración de tal media y evaluar, ese punto también. Determino y evalúo. No podría haber sido quizás una recomendación también que primero voy a evaluar como tal, ¿no? La concentración letal media y la actividad genotóxica, y luego determinar propiamente como objetivo, separarlo en todo caso, ¿no? Para que pueda ser una condición de jerarquía, ¿no? Más allá de la taxonomía de Bloom, más allá de la condición que se pueda manejar tanto los verbos en infinitivo para objetivo general como para objetivo específico, ¿sí? Entonces, de repente quizás también hay otro punto, de repente a observar, a ver, ¿no? Y quizás a mejorar, ¿no? Porque entiéndase así, que las indicaciones que se le da es para que pueda usted mejorar, ¿no? Su trabajo, ¿sí? Excelente, muchas gracias. Y bueno, sí, también como he mencionado, bueno, hoy día me ha tocado pues participar en dos trabajos pues en los cuales son pues del tema genético, ¿no? Usted ha hablado de la técnica, así es correcto mencionar la técnica de cometa, así se le llama. O ensayo cometa. Ensayo cometa, ok. ¿No? Y que según lo que yo le he entendido, la presencia del pez cebra como tal es un indicador, ¿no? De la presencia de metales, metaloides, en el caso del arsénico, por ejemplo, claro. puede ser empleado, ¿no? Yo no sé si de repente tendrá, porque quizás lo mío va en el caso del estudio, y por eso viene también mi interrogante, en el tema de fitorremediación. Yo trabajo más en el tema de fitorremediación. Entonces hay plantas que son fitorremediadoras, que fijan metales, ¿no? Y entonces de repente puede ser una alternativa, ¿no? O quizás de repente posteriormente, no sé, es una idea con la cual yo puedo hacer la propuesta, que pueda darse más adelante el tema pues de esa comparación, ¿no? La efectividad que pueda darse al tema de la presencia de metales o no en un ambiente determinado, o por fitorremediación o por remediación propiamente al ensayo que usted está proponiendo, ¿no? Yo la verdad, bueno, me enfoqué más en diferentes tipos de animales modelo, pero sería muy interesante, no he leído ningún artículo que se haya hecho, pero yo me imagino que sí. Básicamente la técnica sería la misma, con alguna variación en el protocolo. Incluso uno puede usar un protocolo determinado y luego cambiarlo, ir probando hasta estandarizar el protocolo, ¿no? Y no sé la verdad si se emplea en plantas, yo creo que sí, porque debe haber alguna variación en el protocolo, pero sería muy interesante. Y teniendo todos los implementos para poder hacer la técnica, sería espectacular, porque digamos, cuando uno usa, yo usé el nitrato de plata, pero cuando uno usa algún tipo de tinción para dar color o fluorescencia, el resultado es muy bonito, digamos, ¿no? Y se muestra mejor, se aprecia mejor el resultado. En el caso de los cometas, yo creo que sí se podría. Pero hay que ver cuál tejido sería mejor para hacerlo. Incluso se podría ver si afecta, porque estas plantas, no sé qué tipo de planta usted utiliza en su trabajo o está interesado. Yo me imagino que acumulan en la parte de las raíces tienen tendencia, bueno, siempre a crecer. Se podría coger los ápices, emplear la técnica y luego ver cómo cambia a nivel morfológico, digamos, la célula. ¿Por qué?
de alguna manera va a afectar, va a romper se podría observar el núcleo destruido, o tal vez afecta otras organelas. Se podría hacer un estudio morfológico también, por ejemplo, si afecta el crecimiento, y ver la manera de implementar el ensayo Cometa. Yo creo que es posible. Debe haber algún artículo, yo creo que sí, relacionado a eso. Si es que existe, yo creo que sí, sería muy interesante que lo implemente, porque la verdad es altamente sensible. Yo creo que sería... ¿Por qué el pez cebra y por qué no el pez espada o por qué no el carpa dorada? Porque es más económico, es más fácil de crianza, es más fácil de obtenerlo. Todo lo que usted ha dicho es la respuesta. Es más fácil obtenerlo. El costo, el tamaño, es fácil criarlos, la alimentación. Es un ahorro económico tremendo. Se ha hecho estudios en peces más grandes, pero los costos eran un poco exorbitantes, ¿no? Por eso yo creo que se podría implementar el pez cebra, y una vez de obtener los resultados se podría pasar a otra especie tal vez un poco más grande, o que tenga alguna implicancia o alguna importancia económica, ¿no? Una relevancia económica, por ejemplo, qué sé yo, tilapia. Tal vez no se pueda estudiar directamente el efecto en animales adultos porque son más o menos grandes, pero sí en los embriones. Y los embriones son muy sensibles. Se podría hacer un simple estudio teralógico del desarrollo y ver cómo estos son afectados. Sería muy interesante. A futuro, posiblemente a futuro, y quizás de repente haciendo la propuesta, pues, ¿no? Hacia una entidad de investigación que pueda solventar, ¿no? Y que se pueda proponer. Tenemos una base al menos. Claro. ¿No? La cosa que existe, este proyecto, si bien es un proyecto pequeño pero interesante, es un precedente y se puede aplicar en otras especies que tengan más relevancia económica, siempre y cuando teniendo el financiamiento, que es lo más importante, porque un estudiante tiene que financiar su propia tesis, es un poco... Es costoso. Sí, es costoso. Perfecto. Muy bien, sí. Creo que eso sería todo, pero estos dos trabajos, en los cuales está el asesor, el profesor Carlos Escoto, bueno, a mí en lo particular, no es lo mío, pero incentiva a ver el tema de trabajo. Yo, bueno, estoy esperando que se dé el examen de admisión propiamente para la segunda especialidad acá en la Facultad de Ciencias Naturales, que me interesa, ya que estoy escuchando este tipo de trabajos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el tema del desarrollo de este protocolo, e invitamos por favor a retirarse de la sala. Nos debemos de quedar solamente los jurados para hacer la deliberación, ¿sí? En unos minutos seguro le estarán comunicando para que vuelva a ingresar, ¿sí? Y le pedimos a los demás presentes, por favor, que puedan desconectarse unos minutos y posteriormente se les estará comunicando que puedan ingresar de nuevo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Poco lo coloca, o sea, no hay... El diseño, bueno, eso está en el plan de tesis, ¿no? Pero también, como dices, en relación a los tiempos, bueno, yo creo que todos los que hemos escrito una tesis sabemos bien lo que el tiempo, pues, ¿no? El simple hecho de redactarla nos lleva a que ya lo hicimos y que solamente lo que tenemos que hacer es explicar lo que ya hemos hecho en un tiempo pasado, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, sí hay ciertas dificultades, ¿no?
que tiene que revisarlas, ¿no? Tiene que revisarlas para poder establecer posteriormente y que eso se convierta en una publicación, ¿no? Y bueno, seguro que tiene que revisarlo. No sé. Definitivamente, para que pueda pasar y ser bueno, en el caso no creo que firmaría mientras él no entregue el documento, ¿no? Ya corregido. Lógicamente estamos también siendo parte de los errores de él si es que logramos hacer, o si es que pasa, ¿no? Tal como está. Entonces se lo observamos entonces. Porque, o sea, yo digo, pues sí sabe su tema, yo no lo discuto, pero es la entrega del producto en la cual me parece que tiene muchas inconsistencias, ¿no? Entonces, imaginémonos que de repente pues exista una auditoría con respecto al tema del repositorio. Hay muchas tesis que posiblemente, ¿no? Podrían tener esa condición, o falta pues entablar pues la condición de la parte metodológica. Por eso hay asignaturas denominadas pues seminario de tesis, desarrollo del proceso. Para eso, ¿no? El trabajo universitario. ¿Verdad? Tienen preprofesional 1, preprofesional 2, y los chicos hacen proyectos de investigación y sustentan sus trabajos. Entonces yo creo que en ese sentido, las tesis no pasan por un filtro previo, porque al menos a nosotros nos han hecho llegar el manuscrito ya para leer y elaborar nuestras preguntas para la sustentación o hacer alguna observación, pero no hay un filtro, hay unos revisores, ¿no? de su plan, me imagino, revisores de la tesis. Se supone que Entonces sí, es bien complicado, ¿no? O sea, llega a sustentar y ahora le decimos que sí, te aprobamos, pero mira que está mal bueno, no todo, gran parte de tu redacción, que es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo aprobamos o lo desaprobamos? Y si lo aprobamos, le decimos que no le firmamos el acta, a menos que absuelva todas esas observaciones que son válidas, ¿no? Sería así, creo que eso es lo que se estila. Está aprobado, pero por unanimidad, por mayoría. ¿Quién va a absolver sus preguntas? O sea, si va a absolver las observaciones, ¿no? Yo creo que si valoramos el trabajo, a mí me parece que es unanimidad, pero el trabajo en sí, ¿no? O sea, el trabajo de campo, de laboratorio. Pero si le vamos a valorar el manuscrito y todo, bueno, lo calificaría, ¿no? Ya se retiró. En relación a eso, yo creo que tiene que entregar, ¿no? Mientras no hayan las correcciones en el manuscrito, no se le va a dar el acta de sustentación. El acta. Quedamos en eso, en que no firmamos hasta que tenga que enviar a cada uno de nosotros esas observaciones que obviamente que acá está quedando grabado y que seguro se le puede alcanzar y él pueda evaluar ello, ¿no? Claro. Ok, entonces Se supone que previo a esto él ha tenido que tener una revisión con su asesor. O sea, el asesor es aquí el que marca la pauta en relación a que el alumno ya se esté presentando para sustentar. Si el documento sale con estas faltas, aquí el que tiene que poner de repente un poquito más de interés es el asesor. Está viendo deficiencias en ese aspecto, me parece. Creo, la vez pasada, colega Marilena, también creo que hubo casi un estudiante casi jala, ¿verdad? ¿No? Y entonces sí, creo que parece que el déficit viene por ese lado, porque no se está filtrando de repente. Si hay errores, seguro hay que saber ver el tema de poder cómo levantarlo, pues, ¿no? Creo que eso hay que ver, ¿no? Muy bien, pero entonces me toca leer a usted, profesora Victoria. Por unanimidad. Jorge. Falta tu voto.
Yo creo que lo justo por el tema de la metodología debe ser por mayoría. Yo no le doy mi voto. No le das tu voto, ok. Voy a colocar Para ahí. que sea, me parece lo más justo. O sea, entiendo que sí, su conocimiento es amplio, vasto y seguro, pero falta aterrizar esa parte metodológica. Entonces creo que lo justo debe ser, si le damos unanimidad, estamos aceptando también, como se dice, con todo y errores, ¿no? Tampoco no se le va a jalar, no. Pero con esa condición y con la salvedad, la observación que usted también, seguro al momento de hacer la lectura, se le va a alcanzar también, ¿sí? Ok, está bien. Perfecto. Voy a considerar eso entonces. Muy bien, entonces, estimado Miguel, si puede avisar, por favor. Sí, le comunico. Perfecto. Qué gusto verlas después de tiempo. De verdad que Y pues, algún momento ya... listo, Ricardo, vamos a empezar. Vamos a leer el acta de sustentación. Es el acta de sustentación virtual de tesis en Lima, siendo las 17 horas del día viernes 28 de octubre del 2022 en la plataforma virtual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, conformando los miembros del jurado, presidente doctor Jorge Luis López Bulnes, secretaria magíster Victoria Isabel Morrobarra Bringas y miembro magíster María Elena Rodrigo Rojas. Se inició la sustentación pública para efectuar la sustentación de la tesis titulada Determinación del CL50 y evaluación de la actividad genotóxica de arsénico sobre los eritrocitos nucleados de la sangre periférica del pez cebra Daniel Rerio, Hampton, 1822. Asesor, magíster Carlos Jesús Escoto Espinosa, para obtener el título profesional de licenciado en biología. De conformidad con la Ley 30.220, Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Resolución Rectoral número 7172-2015, durante el título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por mayoría, en fe de lo cual firmamos la presente acta el doctor Jorge Luis López Bulnes, presidente, magíster Victoria Isabel Morrobarra Bringas, secretaria, magíster María Elena Rodrigo Rojas, miembro, el doctor Arcadio Ávila López, decano, y el magíster Rodolfo Mechagua Huerta, jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Esa sería tu evaluación, y también considerando, lógicamente, las mejoras al manuscrito indicadas durante la sustentación, durante la ronda de preguntas hechas por el jurado. Entonces, esa sería tu evaluación, Ricardo. Tu audio, Ricardo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Yo creo de que en relación, Jorge, pasarías a la juramentación. Sí. Vamos a ver el tema de la juramentación. A ver, necesitamos que levante la mano derecha. ¿Se puede ver? Ajá. Ok. Entonces vamos a proceder a la juramentación correspondiente. Juramentación para el ejercicio de la profesión de licenciado en biología. Ricardo Jesús Céspedes Lizárraga, juráis por Dios y por la patria ejercer con ética y sin discriminación alguna la profesión de licenciado en biología, cumpliendo con los valores resaltados en el perfil del biólogo villarrealino. Sí, os juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os lo premien, sino que ellos os lo demanden. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas Ricardo. gracias.
Muchas gracias. Felicitaciones, Ricardo. Aplausos. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, no sé, si hay algunas palabras que quiere usted decir de repente, ya para finalizar esta presentación. Bueno, muchas gracias yo no he tenido la oportunidad de conocerlo a usted, profesor, tampoco a la profesora Rodrigo. Sí, a la profesora Murrugara, que era una de mis profesoras favoritas en mis clases. Y bueno, muchas gracias al profesor Carlos Escoto, que siempre estuvo ahí diciéndome que siga trabajando con mi tesis a pesar de las dificultades. Y en general a todos los asistentes, yo espero estar a la altura y bueno, aprovechar esta experiencia como una cosa muy positiva para mí, porque ya pronto también viene la sustentación de la tesis de maestría. Muchas gracias por todo. Perfecto. Felicidades, Ricardo. Felicidades. Muchas gracias. Más al asesor, al profesor Carlos Escoto. No sé si de repente desea decir algunas palabras. Sí, bueno, Ricardo, en mérito de él, hacer un tema de investigación a la lejanía también, porque él está ya culminando también su maestría, ¿no? Se le viene otra sustentación y ha sido una labor también titánica, ¿no? De parte de él también, ¿no? Así que bueno, ahora simplemente de nuevo felicitarte, Ricardo, y ya bienvenida a la vida profesional, ya como colega, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, yo siempre voy a tratar a ustedes de profesores porque me han ayudado en mi formación, ¿no? Bastante. Muy bien. Entonces, ya vamos terminando esta presentación. Muchas gracias a los señores jurados que han participado, ¿no? Y que, bueno, seguro será hasta una próxima oportunidad. Y creo que eso sería todo. Profesor, le quería decir algo. Sí se puede emplear el ensayo Cometa en plantas. Y hay artículos. Claro que hay artículos, sí. Por eso lo preguntaba. Sí, no, okay. Yo no lo sabía específicamente. Claro, no, sí, el tema de fitorremediación también. Acá, que tenemos el problema acá en Perú, uno de los grandes problemas de contaminación por metales pesados y hidrocarburos, ese es el gran problema, ¿no? En el tema de suelos, ¿no? Y entonces, por ahí, fitorremediación, seguro, pues, es un tema de interés también, ¿no? Y hay trabajos de ello, sí, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Eso sería todo. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Que tengan buenas tardes todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.